Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos un programa pregrabado con mi querida amiga Alessia Putin Guidini. Ella es abogada, académica, empresaria y también escritora. Ha escrito algunos libros. El que yo leí hace relativamente poco tiempo se llama Cancelación, un libro que la vez pasada hicimos ya una entrevista sobre el mismo y se lo recomiendo ampliamente para entender un poco la batalla cultural, la batalla de ideas que hay hoy en el mundo actual. Y el último se llama El Rearme Occidental y hablaremos más sobre el segundo, sobre su visión de la situación actual de Europa y también hablaremos un poco sobre esta batalla de ideas que se mantiene muy fuertemente y sobre todo con mayor polarización en el mundo complejo que estamos viviendo el día de hoy. Alessia, gracias por estar con nosotros y como ya conversamos la vez pasada sobre el anterior libro, quisiera empezar hablando, ¿qué te motivó a escribir este nuevo libro? Porque de lo que yo veo, no pasó mucho tiempo entre el uno y el otro, es decir, has estado trabajando muy fuertemente, escribiendo, te van a salir ya ampollas en los dedos. ¿Qué te motivó a hacer este segundo libro y cuál es el enfoque del mismo? Hola a todos los oyentes del país hermano Ecuador. Con mucho cariño estoy otra vez aquí con todos ustedes. Bueno, el segundo libro nace de la urgencia en la que la Unión Europea tiene que tomar decisiones en este momento. Por eso se llama Rearme Occidental. Casi de forma profética se publicó a finales del año 2024 y ahora Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, la semana pasada presentó su plan y lo ha llamado el rearme de Europa. Por lo tanto, no sé si pedirle copyright o algo así a Ursula von der Leyen, pero la realidad es que era un hecho, el rearme era un hecho inminente, había que plantearlo, sobre todo con la situación de guerra que tenemos en la frontera este de Europa en este momento, con la guerra de Ucrania. Vamos a ver qué sucede ahora en el proceso que se ha iniciado con la nueva administración Trump 2.0 y con estos procesos, no sé si llamarlo de paz, porque todavía no me atrevo a llamarle así, pero sí que hay unas conversaciones. Y básicamente el libro nace de la necesidad de insuflar un nuevo optimismo y una nueva autoestima a la sociedad europea, en la cual no somos conscientes de la potencia económica, de la potencia, ¿por qué no?, también militar que somos, simplemente porque durante demasiados años nuestros políticos han estado poniendo energía en otros ámbitos, en otros aspectos, y al final nos hemos olvidado de lo potentes que somos a nivel mundial. En este nuevo mundo que estamos viviendo, polarizado, donde el otro día leí un artículo que hablaba, pues que hay este mundo, antes era un mundo bipolar, luego unipolar con la presencia fuerte de Estados Unidos y ahora hay varias cabezas, está China, Estados Unidos, Rusia, sin ser una potencia económica como las otras, es una potencia nuclear y militar y con gran peso sobre lo que está pasando en el mundo. Entonces, en esa nueva orden de ideas, Europa como que se queda un poco sola o un poco huérfana. ¿Cuál crees en tu criterio que debería ser la posición? Porque Europa tiene mucho que ofrecer, tiene también muchos problemas internos que se han desarrollado en los últimos años, producto justamente, yo creo, de esta ideología de la cual tú hablas en tus libros, pero Europa de todos modos también tiene mucho que ofrecer, mucha producción, mucha tecnología, buena cultura, buenas universidades, pero a veces da la impresión desde Occidente o desde acá, desde América por lo menos, que se ha quedado atrás en algunos temas. Bien, respecto a la primera parte de tu pregunta, yo creo que en lo que vivimos ahora mismo es en un mundo multivectorial. Esto significa que al ser un mundo hiperglobalizado, donde, como tú bien decías, hay también nuevas potencias presentes, nosotros ya no vivimos en un mundo como era después de la Segunda Guerra Mundial, pero nuestras instituciones internacionales, nuestras organizaciones internacionales nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Hablo de la OTAN, de la Unión Europea y de la ONU, ¿no? Pero claro, el mundo ha cambiado y entonces tenemos que reformarlas y adaptarlas. Es cierto que Europa tiene muchísimos problemas, pero también es cierto que seguimos siendo ese jardín donde mucha gente
gente aspira a vivir. ¿Por qué? Porque tenemos un fuerte estado de bienestar, porque también tenemos una economía fuerte, también tenemos una potencia normativa, que algunos la critican, pero luego al final, si quieres comerciar con Europa, tienes que aceptar este llamado efecto Bruselas. Pero sobre todo lo que tenemos que ser conscientes es que Europa necesita para resolver los problemas, necesita dar un paso más en su integración. Somos una integración económica tremendamente exitosa. De hecho, la Unión Europea es la institución política más exitosa de toda la historia de la humanidad, me atrevería a decir, porque combina un equilibrio perfecto entre globalización, democracia y soberanía, ¿no? El famoso trilema de Rodrik, que yo explico en el libro, y que donde buscamos ese equilibrio y lo hemos conseguido de manera exitosa. Europa se crece ante los problemas, ante las dificultades, siempre ha sido así. Parecía que con la crisis del euro en el 2008 Europa iba digamos así, a descomponerse. No fue así. Con la pandemia también parecía, con la salida del Reino Unido con el Brexit. Nosotros afrontamos muchos problemas y antes incluso de existir la Unión Europea, Europa ha sabido responder a los totalitarismos, tanto del nazismo, el fascismo como del comunismo, y ha sabido reforzarse en cada momento, en cada crisis. Por lo tanto, yo siempre soy optimista respecto a la capacidad europea de respuesta. Es verdad que en este momento estamos un poco al límite, es verdad que estamos viviendo una situación compleja, pero ni más ni menos que otras que hemos vivido en el pasado. En el tema del gasto militar, una de las cosas que está pasando ahora es que Europa está agarrando la cuenta y diciendo tenemos que hacer un gasto enorme. Creo que eran 800 billones de dólares o algo así, que es una cifra Exacto. que, digamos, que con la cual se pueden hacer muchas otras cosas en otro sentido, pero como tú decías, las cosas pues han cambiado y ya era tiempo que también Europa tome más el control de su propia realidad. La pregunta puntual es si ya de por sí hay problemas fiscales en algunas zonas de la eurozona, ¿cómo se va a cubrir esto? Si hay espacio para más impuestos, por ejemplo, cuando ya hay países que están con una carga tributaria muy importante, tal vez de las más importantes del mundo. Así es cierto que también, por ejemplo, en la pandemia nos preguntábamos cómo íbamos a afrontar esa recuperación, ¿no? Y entonces se emitieron los eurobonds o bonos de deuda europea y eso permitió obtener unos fondos muy, muy elevados para potenciar y para financiar planes como los Horizonte 2020 o como Next Generation, todos estos fondos que llegan a los países de la Unión Europea para que hagan frente a sus compromisos. Es cierto que Ursula von der Leyen está diciendo que esta vez no vamos a rearmarnos a través de deuda, sino que cada país tiene que hacer frente a su propia cuota. Y hay un motivo fundamental por el que estamos en esta situación. Es cierto que la OTAN ha sido financiada en una enorme mayoría de su budget, de su presupuesto por Estados Unidos durante demasiados años. Es cierto que muchos presidentes de Estados Unidos, no solo Donald Trump, esto lleva pasando ya desde hace décadas, hablaría de Clinton, de Bush, hablaría de Obama, llevaban exigiendo que los otros socios de la OTAN financiasen de una manera, se hablaba del 2% del PIB de cada país. España, por ejemplo, es la que menos aporta un 1,2%. Y es, sinceramente, a mí tampoco me sorprende que por fin haya llegado un presidente de Estados Unidos que haya dicho hasta aquí hemos llegado. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos le interesa más en este momento el área del Pacífico por su rivalidad con China, sobre todo porque ve amenazada su supremacía en el mundo a través de, lógicamente, de China, y Europa pasa en un segundo plano. Si el eje económico mundial, que
históricamente los últimos 5 siglos ha estado en el Atlántico y ahora en este momento se ha movido al Pacífico, como bien sabemos, desde el despertar, digamos así, de las grandes economías asiáticas, pues es lógico que también Estados Unidos quiera poner más energía o el foco más en esta zona del mundo. Por lo tanto, a ver, a mí no me gustan las formas que está teniendo Donald Trump y creo que se está equivocando muchísimo, sobre todo en la lucha de aranceles y en su forma de utilizar, digamos así, la diplomacia casi de una manera de bully o chulesca, no sabría cómo definirla, pero también es verdad que por otro lado no me sorprende que él quiera proteger los intereses de Norteamérica y lo esté haciendo de esta manera y sobre todo que si esto a nosotros nos sirve como un wake-up call a los europeos para decir tenemos que ocuparnos de nuestra seguridad, es bienvenido sea, en el sentido que los europeos no podemos seguir viviendo en esta ensoñación de flower power, de pacifismo, porque no es cierto. Alemania ya está cambiando la mentalidad al respecto y era el mayor problema de la Unión Europea, sin duda. La actuación de Alemania siempre, digamos así, rechazando un gasto común militar y deberemos buscar un nuevo acuerdo con la OTAN, incrementando nuestro gasto militar, pero también yo creo que deberíamos plantear un mando único a nivel europeo de los ejércitos de los 27 Estados miembros. Hablando de la tónica en la cual se ha desarrollado Europa, Europa pues ha tenido una corriente de mucha regulación, de mucha burocracia y también en algún momento dado de temas arancelarios, de temas, pero más que arancelarios han sido pararancelarios. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, los productores de cacao y otros banano creo que todavía no, creo que eso va a ser a futuro, pero de lo que recuerdo, cacao, café, madera, tienen que cumplir con una política muy complicada de la Unión Europea de demostrar el tema de cero deforestación y tiene que pagar consultores, hacer tareas de mapeo de las plantaciones y toda una serie de trámites burocráticos que antes no tienen que hacer y que igual le cuestan al productor y sobre todo afectan mucho al productor pequeño. Estas cosas son muy características de Europa y de alguna forma también enredan al productor interno. Tu familia pues tiene operaciones industriales y empresariales en Europa. ¿Tú crees que hay espacio para que eso, para que eso cambie? Porque evidentemente estoy a favor del tema ambiental, estoy a favor del tema social, pero a veces como que Europa pasa la raya y complica mucho en sus temas burocráticos. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que una de las actuaciones fundamentales que tiene que realizar Europa es la reducción drástica de exigencias burocráticas, exigencias administrativas que van en contra del espíritu de Europa, que es el libre comercio. De hecho, yo hablando también directamente con la relación que tiene que tener Europa tanto con Mercosur, pero en general con las Américas, hablo desde Canadá hasta Chile. En el libro yo planteo en uno de los capítulos una reedición de un tratado de libre comercio que estuvo a punto de firmarse en la época de Obama, era el TTIP, pero llegó Trump y lógicamente no avanzó. Pero yo creo en una reedición primero con Mercosur, con quien hemos tenido negociaciones y avanzadas, pero también con el norte de América, porque si queremos equilibrar el tablero mundial, tenemos que reeditar el comercio en el Atlántico. Y eso pasa por reducir aranceles, por supuesto, eliminarlos directamente y reducir todo este tipo de burocracias donde la Unión Europea se ha excedido increíblemente. También es verdad que los granjeros o los agricultores europeos tienen razón en una cosa. Si ellos dicen que a las importaciones de terceros países no se les imponen las mismas normativas que a los que tenemos dentro de Europa, es injusto, porque entonces, ¿por qué vamos a tener más normativa dentro que de lo que exportamos desde fuera? Por lo tanto, yo revisaría todas estas exigencias burocráticas, las reduciría drásticamente y intentaría reeditar sistemas de libre comercio, áreas de libre comercio. Con Trump es muy
difícil porque él es un iliberal, él no es una No, persona que crea en el, evidentemente con todo lo que está haciendo los así aranceles nos es. queda bastante claro que es un iliberal y que no cree que el libre comercio nos lleve primero a la prosperidad, pero sobre todo a la paz, porque ahora tenemos que buscar la paz y no puede haber prosperidad sin paz. Así es. Hemos hablado del tema arancelario y también la pregunta es sobre el tema de impuestos, porque ustedes tienen en Europa y en muchos países, unos más, unos menos, regímenes tributarios súper altos. Hay casos como el de Irlanda, que en su momento eran el centro de atracción de inversiones porque tenía una política de impuestos más baja. No sé si continúa así, pero un hijo mío vive en Irlanda, en Dublín, y más bien Dublín, por esa visión, tiene casi empleo pleno, cosa que no es el caso de otros países como España. Entonces, ¿tú crees que también debería haber un cambio en ese sentido? No estoy diciendo que los impuestos no sean importantes, evidentemente hay un contrato social, hay un modelo social europeo que cuesta, pero también como está sacando la motosierra Trump, también en estas economías se generan muchos abusos y muchos gastos superfluos y mucha corrupción, entonces también hay cambios que hacer, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo creo que las actuaciones, y esto se explica también en el libro, tienen que ser primero una reindustrialización de Europa. ¿Y cómo consigues la reindustrialización de Europa? ¿Y cómo consigues apoyar a la empresa? Pues lógicamente cortando las burocracias de las que hablábamos antes, pero el segundo paso, o incluso en primer lugar, hay que reducir la carga impositiva. Es cierto que tenemos un estado de bienestar que mantener, es cierto que somos una población anciana y por lo tanto el gasto de pensiones está desbocado, pero en el momento en el que consigamos atraer mayor actividad privada, reforzar el sector privado, aumentaremos también la recaudación. Si no hay producción, si no hay actividad, tanto en el sector privado, y yo no digo que el sector público no pueda ayudar en esto, pero lo importante del sector público es que no malgaste. Pero, por ejemplo, en España tenemos la administración estatal, la administración de las comunidades autónomas, la administración provincial, la administración de los ayuntamientos. Hay duplicidades y triplicidades. Esto no puede ser, hay que simplificar y sobre todo, aparte de reducir impuestos, hay que gestionar mejor el gasto público. Y ahí es verdad que hay mucho despilfarro y mucha corruptela, y muchas corruptelas. Hay que operar en todos estos aspectos para poder darle la vuelta a la situación. Ahí también, entrando un poco ya en la materia también de tus otros libros, y el hecho de que también Europa ha sido tal vez uno de los más grandes impulsores de la ideología woke o la progress. Y eso se ha hecho también de alguna forma donde los mismos gobiernos lo han impulsado, donde el sistema de educación se ha impulsado, y hay mucha de la juventud actual que ha sido programada mentalmente alrededor de eso. Pero eso también está trayendo un costo social porque hay una visión creo que tú en tu libro decías una frase de que si tú, if you go woke, you go broke. Y muchos de los países y estados, como estados en Estados Unidos, que son adalides de la visión woke, están deteriorados económicamente, socialmente, en temas de seguridad, en temas de criminalidad, etcétera. O sea, es un síntoma común. ¿Qué se puede hacer para revertir eso? Tú estás, digamos, tú eres una de las que está dando la batalla, pero me da la impresión que personas como tú y yo a veces somos unos Quijotes ahí que estamos con unos molinos de viento, pero que son tantos años del otro lado de la batalla cultural que no sé cómo se la puede revertir. Bueno, yo creo que, fíjate, estamos empezando a ganar, Giovanni, no te preocupes, que estamos empezando a ganar porque las jóvenes generaciones se han dado cuenta y están despertando y sobre todo porque, mira lo que ha pasado en Estados Unidos. Yo creo que uno de los motivos de la victoria de Trump, no el único, por supuesto, ha sido que las ideologías woke ya no se sostenían, son antirracionales, anticientíficas y por lo tanto están en contra del sentido común y por lo tanto caen por su propio peso en un momento determinado. En el último libro hablo mucho de lo que tú acabas de decir. Yo empiezo con una frase y la frase es: un fantasma de 3 cabezas recorre Europa y el mundo. Es el fantasma de la triada oscura. Y estas 3 cabezas, ¿cuáles son? Victimismo,
de crecimiento y concienciación punitiva. ¿Qué significa esto? Pues en el fondo son las tres cabezas no solo de la ideología woke, ojo, porque lo encontramos también en el otro lado del espectro político. Por ejemplo, Trump es un ejemplo muy claro, porque él es victimista, él está todo el rato diciendo que Estados Unidos ha sido castigado por la Unión Europea, por Panamá, por ejemplo, recuerdo que dijo que Panamá había tratado mal a Estados Unidos, por China, etcétera. Entonces, también hay algo de iliberal en esto. Es un poco esta deriva que nuestras democracias están tomando. Nuestra democracia está necesitada de primeros auxilios porque hay piezas del motor que están fallando, ¿no? Entonces, este victimismo lo encontramos no solo en la ideología woke, pero mucho en la ideología woke. Se le ha dicho a nuestros jóvenes que si se declaran víctimas de algo y que pertenecen a un colectivo, pues pueden tener unas ventajas, unas dádivas. Se les dice a nuestra gente que todo lo que hace está mal, viajar en avión está mal, comer carne está mal, vivir en una ciudad está mal, en fin, se está poniendo en duda nuestro sistema de vida occidental como si fuésemos una sociedad equivocada. Y esta es la concienciación punitiva. Si tú ves una publicidad, pues estás viendo concienciación. Es la palabra más repetida, pero siempre es una concienciación en negativo, nunca es una Claro. concienciación No, en positivo. y además, por ejemplo, como tú dices en tu libro, el hecho de ser blanco y hombre, resulta que tú ya de por sí eres, digamos, de la última, eres un pecador y que eres culpable de todos los pecados de la humanidad. Entonces, Claro. está fuera de toda lógica, porque hay gente buena, gente mala, buenos empresarios, Por, malos empresarios, etcétera, pero resulta que ya de por sí ya estás en el lado equivocado de la historia. Bueno, es que intentan colectivizarnos, ¿no? En grupitos. Entonces ahora están los grupos de los buenos. En el fondo la lógica woke utiliza un mecanismo muy sencillo, que es el del opresor y el oprimido. Antes utilizaban la lucha de clases, era, bueno, pues el capitalista contra el proletario, pero como eso ya no sirvió después de la caída del muro de Berlín y la explosión del comunista, ahora utilizan, digamos así, conceptos mucho más amplios como es el de opresor y oprimido. Entonces, inventan una sociedad donde existen grupos de opresores, como tú decías, el hombre blanco, pero no solo el hombre blanco, en general, pues el hombre occidental es el opresor y luego están los oprimidos que están divididos en pequeños grupos, desde mujeres a gays, pasando por, bueno, los animales también se pueden entender como seres oprimidos en los grupos animalistas o especistas, los indígenas en el caso de países, por supuesto, de Hispanoamérica, etcétera. Entonces, bueno, nos colectivizan, es otra forma, ¿no? de dividirnos y de enfrentarnos. Esa es la idea, ¿no? Enfrentarnos en dos grupos separados donde unos son los buenos y otros son los malos. Es una retórica. Pero, y en esa misma línea, el tema también es que cuando tú tienes una visión distinta, la gran habilidad de esos grupos es cuando tú tienes una visión distinta, y es el título de tu libro, te cancelan o hacen lo que se llama una muerte social. Y esto no es una cosa de ficción, porque cuando hay muchos casos de la vida real de pensadores, filósofos, escritores, académicos, como Jordan Peterson, como Gad Saad y otros, que han ido a universidades de primer mundo, universidades de élite, especialmente en Estados Unidos, y resulta que se forma un caos y hay violencia y hay agresiones, hay gritos, hay piedras y resulta que acaban no pudiendo dar su conferencia. En cambio, cuando hay del otro lado del espectro, evidentemente los levantan en hombros y están siendo aplaudidos masivamente. Entonces, es una cosa gran contradicción, porque si se habla de la diversidad, de la inclusión y la equidad, es una gran burla porque solo incluyo al que piensa como yo. Solo hay equidad con el que piensa como yo, solo hay diversidad el que piensa como yo, entonces todo es una farsa. Sí, bueno, básicamente, pues cancelación, lo que denuncia a lo largo de todo el libro es una falta de libertad de expresión. Digamos que hay tres tipos, ¿no? Tres tipos de falta de libertad de expresión. Una es la censura, que siempre ha existido, que normalmente viene desde arriba, viene desde el poder y va contra la obra, puede ser una película, un libro, la historia está llena de censuras, ¿no? Y viene desde el poder.
Luego está la autocensura, que es cuando yo decido no expresar mis ideas para, bueno, pues o para no buscarme problemas o para que el grupo me acepte, sobre todo los jóvenes, o para no tener problemas con la familia o con los amigos, te callas y ya está, pero claro, esto es una cárcel, ¿no? Una cárcel autoimpuesta, no poderme expresar, y luego está la cancelación, que es realmente más grave porque es un linchamiento público y normalmente lo que busca es la muerte civil de la persona atacada, es decir, que esta persona no encuentre un trabajo, que no la vuelvan a entrevistar, que básicamente su voz no se vuelva a oír o su arte no se vuelva a expresar. Anda que no hemos visto casos enormes donde no ha habido un juicio o si se ha celebrado un juicio no ha sido declarado culpable, pero de personas que al final, artistas, estoy hablando, o personas públicas que al final han sido completamente eliminadas de la ágora social, ¿no? del grupo. Entonces, bueno, la cancelación es muy cruel, es un linchamiento, las redes sociales han potenciado muchísimo esto, porque lógicamente ya con redes sociales todos podemos difundir este tipo de odio, porque realmente es un tipo de rechazo. Y luego dentro de las universidades, a ver, hay que pensar que el movimiento woke nace en las universidades de Estados Unidos a través de grupos de intelectuales, hay unos nombres muy, muy concretos, y bajo la forma de un falso buenismo, de una falsa compasión, se van justificando pues justamente lo contrario de lo que dicen defender, porque dicen estar en contra del racismo, pero son los primeros racistas hacia los blancos. Vamos a irnos a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesantísimo diálogo. Gracias por regresar con nosotros a este su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con Alesia Putin. Ella es académica, abogada, empresaria, escritora y, como decía en la primera parte, ha escrito algunos libros recientemente muy interesantes como Cancelación, y hemos venido hablando sobre su visión de lo que pasa en Europa y también de esto que ha escrito en sus dos últimos libros. Quería aprovechar, hablando de los libros, que nos comentes para las personas que nos escuchan y que evidentemente no viven en España, si pueden conseguirlos en Amazon, por ejemplo. Sí, sí, ambos libros están en Amazon, además están a precios, la versión Kindle me refiero, está a precios muy, muy económicos, son 6 euros, lo que viene a ser unos 6 dólares, y están disponibles en formato electrónico justamente para las personas que a lo mejor están fuera de Europa. Y si no, si lo quieren en papel, también están los dos disponibles en Amazon para todo aquel que lo desee leer. Gracias. Volviendo a esta batalla de ideas y demás, hubo un episodio, y yo no quiero estar a favor ni de un lado o de otro con esta penosa guerra también que hay entre Palestina e Israel, pero volviendo a lo que pasa en algunas universidades de élite, a mí me sorprendió en meses pasados que hubo muchos temas de violencia contra los estudiantes judíos en estas universidades, y la postura de los presidentes, que en ese caso coincidían que eran todas mujeres, de las universidades más famosas Estados Unidos y también más caras, porque también estos son temas de élites económicas, por cierto, auspiciaron, no auspiciaron, pero no se fueron contra los actos de violencia y estaban justificados porque estaban a favor de Palestina, supuestamente. Si hubiera sido lo mismo, lo propio, contra un tema racial o contra un tema de minoría sexual, etcétera, seguramente los hubieran agarrado y los llevaban presos o los llamaban a la policía. Finalmente, algunos de estos presidentes, mujeres, tuvieron que salir, tuvieron que renunciar, porque fue un tema escandaloso y penoso. Pero esto te lleva a pensar de que también, aún en universidades de élite, hay mucha ignorancia, porque te apuesto que muchos estudiantes que salen con las pancartas o gritan violentamente contra los estudiantes judíos ni siquiera entienden bien la real. Yo, por ejemplo, admito que yo no conozco la profundidad del problema palestino-israelí y no puedo opinar, no puedo opinar con firmeza de nada porque no he leído lo suficiente sobre lo que está pasando y tampoco he escuchado a los dos lados. Y seguramente muchos de estos alumnos igualmente no conocen. Sin embargo, van a darse golpes y a tratar inclusive de exhortar la violencia contra estudiantes judíos que posiblemente tampoco han pisado nunca Palestina ni Israel.
Bueno, yo que he pisado sea Palestina que Israel y conozco bien el Medio Oriente, estuve en Ramallah durante la segunda intifada, vivía todavía Yasser Arafat en ese momento y estuve en unas conversaciones trilaterales, en una misión trilateral entre Italia, Palestina e Israel. Eh, y bueno, en general conozco bien la zona. Tampoco me atrevo por la gran complejidad, enorme complejidad del conflicto, que tiene realmente muchísimos matices y es de una profunda violencia desde los dos lados. Por lo tanto, yo siempre a mis alumnos, cuando intento explicarles el conflicto, les pido siempre que les doy un consejo, no les pido, les aconsejo que no tomen partido en este conflicto, porque realmente es, como todos los conflictos es complejo, pero este además lo es más que todos los demás. Por lo tanto, no tomar partido creo que ya es un paso inteligente. Aparte de eso, es cierto que los jóvenes han sido manipulados, especialmente en estos campus americanos, donde además tenemos que tener claro que en Estados Unidos hay una presencia muy fuerte de la comunidad judía y además muy potente desde el punto de vista económico. Económico. Y financian Económico, sí. muchas universidades, ¿no? Claro, Trabajan fuertemente las universidades. claro, pero los actos de racismo, antisemitismo y violencia que se han demostrado contra jóvenes judíos y no tan jóvenes han sido realmente espeluznantes. No solo en Estados Unidos, también en Francia hemos tenido episodios y en otros países. Ante esto, bueno, los jóvenes, realmente yo hasta me sorprendo cuando veo que hay jóvenes con la bandera de Palestina junto con la bandera LGTBI porque son gays o Queer for Palestine o estas declaraciones absolutamente contradictorias y bochornosas, porque si estas personas estuvieran en Palestina, pues probablemente acabarían muertas o colgadas de una grúa. Por lo tanto, se demuestra que realmente no saben ni lo que están defendiendo, ¿no? Ellos saben que hay unas víctimas, porque nadie duda que los palestinos son víctimas. No estoy hablando de Hamas, estoy hablando del pueblo palestino, que lógicamente vive en una situación muy complicada. Por lo tanto, consideran que hay un genocidio, utilizan esta palabra, al mismo tiempo que utilizan que hay un genocidio en Palestina, al mismo tiempo dicen desde el río hasta el mar, lo que significa exterminar Israel, por lo tanto, provocar un genocidio Bueno, en Israel. Por lo tanto, es todo un cúmulo de contradicciones que realmente habría que coger uno por uno a estos jóvenes, explicarles, contarles la historia, ir atrás en el tiempo. Y bueno, yo lo que hago es explicarles la historia a mis alumnos en mis universidades y intentar que observen la realidad con pensamiento crítico. uno de los temas que evidentemente en el gobierno actual de Trump ha cambiado es la visión de la migración. Ustedes en Europa tienen también un problema de migración desbordada en algunos países. La estructura demográfica en algunos países de Europa ha cambiado radicalmente. Hablando de la población musulmana, por ejemplo, ha crecido muchísimo en algunas ciudades europeas. Por ejemplo, París, Londres tienen una población musulmana muy amplia y no estoy diciendo que eso sea bueno ni malo, simplemente es una realidad. Y eso es un tema que se ha permitido desde hace muchos años en Europa. Sin embargo, ya hay una resistencia en algunos sectores de la población en el hecho de que se dejó desbordar esto, producto también de que se ven actos de violencia y de inseguridad que no existían en algunas ciudades europeas. Por ejemplo, Suecia, que era un país muy tranquilo, hoy en día tiene problemas que no existían, ciudades alemanas también, y el sur de Europa también. Entonces, con esa lógica de cambio, ¿cuál tú crees que debe ser la nueva visión? Porque no podemos, digamos, no podemos tapar el sol con un dedo y los fenómenos migratorios han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad, inclusive cuando no existían países, las tribus nómadas se movían de un lado a otro para sobrevivir. Pero hoy en día la migración muchas veces se da no porque me da la gana de migrar, sino porque hay una guerra en Siria, me tengo que ir a vivir ese infierno, hay una guerra en Ucrania, me tengo que ir de ese infierno. Y hay a veces hipocresía del mundo porque en vez de arreglar el problema de fondo, lo que quieren ver es cómo arreglan un síntoma que es la migración. ¿Cuál es tu visión de esto, Alesia? Bueno, yo lo primero,
Todos de alguna manera somos emigrantes o migrantes. Yo soy una italiana afincada en España, tú tienes raíces italianas, entonces, bien, nosotros o nuestros abuelos o nuestros padres en algún momento tuvieron que emprender ese viaje, ¿no? Por lo tanto, máximo respeto para todas aquellas personas que en un momento dado de su vida tienen que cambiar de país. Además, vivimos en un mundo hiperglobalizado. Ya es normal que nuestros hijos estudien fuera o que conozcan a alguien y construyan una familia en otro país. Por lo tanto, esto tiene que favorecerse y facilitarse, digamos, de alguna manera. Pero hay otro problema y son estas migraciones masivas irregulares. Nosotros, el problema que tenemos en Europa es de inmigración ilegal, irregular, de unas rutas. Antes era una ruta en Lampedusa, en una isla al sur de Italia, porque desde Libia o desde Túnez era muy cercana y ya entrabas en territorio europeo, y una vez que entras en territorio europeo adquieres una serie de derechos. Ahora, desde que Meloni es la presidente de Italia, esta ruta se ha interrumpido porque ha tomado una serie de medidas que casualmente ayer han sido aplicadas a nivel europeo y reconocidas a nivel europeo. Por lo tanto, cada país europeo que quiera aplicarlas va a poder aplicar la fórmula Meloni, si lo queremos llamar así. ¿Y qué ha sucedido? Que esa ruta de inmigrantes ilegales apoyados por mafias, hay que insistir mucho, apoyados por mafias de personas, de tráfico de personas, se ha interrumpido y se ha movido hacia una ruta que es peligrosísima, que es la ruta canaria. Es peligrosísima y está muriendo muchísima gente. Por lo tanto, yo lo que tengo que decir respecto a este tema son dos cosas. Primero, las migraciones van a seguir existiendo, pero hay que regularizarlas. No pueden ser inmigraciones masivas e ilegales como esta, sobre todo porque se está incitando al suicidio con un efecto llamada por políticos irresponsables que, para parecer que son solidarios, están realizando reclamos antihumanitarios y animando a personas, muchas personas jóvenes, a miles y miles de jóvenes, emprender esa ruta canaria que es tremendamente letal y peligrosa. Por lo tanto, debería darles vergüenza a estos políticos que incitan a estos jóvenes a emprender ese camino, a lo mejor de no retorno, porque muchos mueren. Deberían interrumpirse estos mensajes de invitación, digamos así, de efecto llamada. Y el segundo es que aquellas personas que vivan en Europa, que entren en Europa, que es un paraíso, digamos así, de los derechos humanos, porque nosotros protegemos profundamente los derechos humanos de todos. Bueno, pues si viven aquí, que respeten esa línea roja que son los derechos humanos. Y me refiero especialmente a respetar los derechos de las mujeres, a respetar los derechos de la comunidad LGTBI, a respetar los derechos de todas las minorías, de los niños y de las niñas. Esa es la línea roja que yo creo que Europa tiene que imponer, y controlar los flujos, como está con la fórmula Meloni, como se está haciendo en este momento, que ha sido validada, como digo, por la Comisión Europea. Otro tema, ya hablando de Giorgia Meloni, evidentemente en Europa pues hay unos presidentes que han nacido, o primeros ministros de la línea conservadora, y que además están más amigos que Trump que otros, y otros que siguen siendo pues de la izquierda, de la centroizquierda, más típico de lo que es la visión de Europa. Pero Europa se porta muy radical a veces y muy agresivo contra estos que no piensan como la mayoría. Y ahí vienen momentos donde yo no entiendo el modelo europeo, y te hago la pregunta porque suena injusto que la visión europea se quiera imponer si un país como Hungría, como Italia, mayoritariamente gana un partido que tiene una visión distinta. ¿Por qué la Unión Europea quiere aplastarlos o quiere manipularlos para que acepten seguir con el status quo? Bueno, yo creo que Giorgia Meloni, que es el caso específico que estamos analizando, ha sabido ganarse el respeto de la Unión Europea, ganarse el respeto de Ursula von der Leyen. De hecho, no solo la política migratoria, muchas más cosas que está defendiendo Giorgia Meloni se están aplicando. También hablo de la energía nuclear, por ejemplo, que por fin Italia parece que va a rectificar en ese error en el que ha reincidido demasiados años de no tener
reactores o mini reactores nucleares, y esta es una idea que llevaba Meloni en su programa, y no podemos comparar, en mi opinión, a Giorgia Meloni con un Víctor Orbán, por ejemplo, porque desafortunadamente Víctor Orbán está dando muestra de unos vínculos con Putin, con Rusia, que son peligrosos para la Unión Europea. Y Giorgia Meloni, desde luego, no está dando, ella se llevará bien con Trump, cosa que yo creo que es positiva, porque no nos vamos a llevar mal con el país más poderoso del mundo, sería estúpido, ¿no? Aunque sus políticas ahora comerciales, pues lógicamente, o su diplomacia esté dejando mucho que desear, pero bueno, por lo menos es importante tener un canal de comunicación. Por lo tanto, sí, yo diría de que habría que distinguir entre las políticas de estos líderes. Te doy la razón en que es muchísimo más difícil que se acepten las políticas de líderes de centro derecha que los de centro izquierda. Parece que los de centro izquierda siempre hacen todo bien, aunque hagan las cosas muy mal. Por ejemplo, España es un ejemplo claro de esto. En cambio, cuando son los de centro derecha, pues se le ponen las cosas un poco más difícil. Pero cierto es que si observamos la realpolitik dentro de la Unión Europea, desde las últimas elecciones europeas que fueron en junio, se están tomando decisiones que de verdad reflejan el malestar de la gente durante mucho tiempo, y yo creo que el ejemplo de Meloni es claro en cuanto a la rectificación de estas políticas a nivel de Consejo Europeo y Comisión Europea. Valencia, uno de los problemas graves del mundo actual es el tráfico, así como hablamos ya del tráfico de personas a través de la migración que mueve billones de dólares por el mercado negro de tráfico de personas. El otro gran mercado mundial ilegal es el de la droga. Europa es un gran consumidor de droga. Ecuador, lamentablemente, siendo un país pequeño, pero como es un gran exportador de frutas, de camarón, etcétera, es el lugar, y además un país dolarizado, se ha vuelto pues un centro de exportación de droga muy importante. Se dice que gran parte de la cocaína que llega a Europa sale desde Ecuador. Pero nosotros tenemos una lucha desigual, siendo un país pobre, pequeño. No podemos tener los recursos ni la parte técnica para luchar contra estas mafias que hoy en día son corporaciones son corporaciones ilegales con una estructura, con mucho dinero, con muchos recursos, con muchos activos, etcétera. Y ahí es donde te quiero preguntar, porque digamos, es evidente que la lucha contra la droga a nivel mundial no está funcionando. O sea, ya decía Einstein que no puede uno seguir haciendo todo aquello que no funciona y lo sigue haciendo. Y el ser humano tiene esa tendencia, que sigue intentando y pone más recursos para lo que no ha funcionado. Y Estados Unidos, Canadá y Europa, pues como decía, son grandes consumidores, pero parecería que del lado del consumo no se está haciendo mayor cosa. ¿Cuál es tu visión de esto? Porque esto está trayendo muchos problemas a nivel mundial, y peor aún, que ya están apareciendo también en Europa el fentanilo, que es una droga ampliamente destructiva. Sí, bueno, yo es que aparte hay un capítulo entero dedicado a este tema en Cancelación, y soy muy poco heterodoxa en este sentido, porque yo creo que no vamos a erradicar el problema de la droga, del tráfico de droga, si seguimos intentando atacarlo como estamos haciendo ahora desde los años más o menos 60, con estas listas de elementos o de sustancias prohibidas, y una lucha muy desigual contra los cárteles. Hay que pensar que si en algún momento hubiese una guerra entre unos cárteles de droga y el ejército de un país, pongamos México por poner un ejemplo, pero pongamos Perú o pongamos otros productores, Bolivia, ganarían los cárteles. Ellos tienen más armas, están mejor preparados desde el punto de vista de la violencia. Por lo tanto, es una guerra perdida. Sabemos también que hay muchísima corrupción dentro tanto de la policía como de los ejércitos a nivel de tráfico de drogas. Por lo tanto, yo soy de la idea que hay que despenalizar el tráfico y el consumo, y es algo que tiene que gestionar el Estado, donde también vamos a ver, una sociedad que consume drogas es porque hay una demanda de drogas. La ley del mercado de la demanda y de la oferta funciona igual para todos los productos. Por lo tanto, aunque esto pueda parecer muy heterodoxo, yo soy de la idea que se debería vender por el Estado, controlar por el Estado en farmacias, y que la gente tuviese la educación y la responsabilidad de usarlo de una manera, y prohibir, por supuesto. O sea, estamos hablando del fentanilo. El fentanilo
te mata o te deja prácticamente como un zombie después de muy pocas tomas, y en este momento tenemos ciudades en Estados Unidos que son ciudades zombie o barrios zombie totalmente, por lo tanto es gravísimo. Se produce en China, luego pasa por México, de México se manda a Estados Unidos. Yo creo que la lucha contra la droga desde los años 60 ha sido un fracaso total Total. y absoluto, y que hay que cambiar esto, y sinceramente creo que cuando hay demanda, eso genera oferta, por desgracia, y creo que debería haber un control de calidad, y que la gente que quiera consumir pues tenga la información suficiente para consumir, pero desde luego esta guerra, si sigue así, es una guerra perdida, y que los cárteles tienen totalmente muchísimo más poder para ganarla que los demás. Lo que sucede es que si despenalizamos la droga, hay otro problema, que es que los cárteles no van a querer porque le estamos quitando su negocio. Así es. Yo creo que ellos van a manipular políticamente porque lamentablemente en muchos países del mundo hay también tentáculos de las mafias ya metidas en la Sí. política. Entonces para ellos no es negocio que se legalice. Y también hay que ver qué es lo que ha funcionado bien de la legalización, donde se ha aplicado y si se puede legalizar todo. Porque, por ejemplo, las drogas como el fentanilo, que prácticamente te matan, yo no la legalizaría, pero una cosa es el fentanilo, otra cosa es la marihuana. Entonces ahí hay que poder buscar qué es lo que se puede hacer. Pero definitivamente coincido contigo de que la guerra, es absurdo que se gaste tanto recurso y tanto tiempo y tanto personal y tanto dinero en una guerra que está evidentemente perdida. Es una guerra perdida. Y los países como Ecuador estamos ya poseídos por estas mafias que dominan el país producto del dinero que tienen por este negocio. Claro, la decisión, lógicamente, no la puede tomar solo un país. Además, hay que pensar en los nuevos equilibrios a nivel GDP, a nivel PIB de países que son productores y que se convertirían inmediatamente, como sería una venta legal, se convertirían en potencias. Colombia se convertiría en una potencia, Perú, Marruecos. Entonces, bueno, también hay que observar cómo en Estados Unidos paulatinamente se ha legalizado el uso de la marihuana y no está dando grandes problemas. Es más, está dando grandes beneficios porque a nivel estatal, por impuestos y tal, y ya se están empezando a pedir la legalización, por ejemplo, de la cocaína. Pues la cocaína, si es una cocaína buena, digamos así, no cortada y no adulterada, pues a lo mejor no sería tan mala como la hemos entendido hasta ahora. Yo creo que habría que hacer una reflexión muy profunda y eliminar prejuicios a la hora de hacer esto, y sobre todo informar a la gente. Claro, yo creo que el fentanilo, como tú bien dices, como mata, es muy peligroso, ¿no? Legalizarlo, pero también pienso por otro lado, bueno, en el momento en que se vea que mata tanto, la gente dejará de utilizarlo, ¿no? O si tiene a su disposición otro tipo de drogas que están controladas, pues a lo mejor usa ese otro tipo de drogas. Es un debate complejo, pero desde luego lo que yo tengo muy claro es que lo que se ha hecho hasta ahora no sirve. No ha funcionado. Alesia, nos quedan 3 minutos en esta conversación y hemos hablado de muchas cosas. Sin embargo, para ir concluyendo, estamos viviendo en un mundo de mucha turbulencia, de mucha incertidumbre, de mucha ansiedad y además de cosas que uno está viendo que no hubiera pensado. Por ejemplo, yo no hubiera pensado ver que para mí Estados Unidos, que era el país defensor del libre mercado y del libre comercio, hoy en día, con un presidente inclusive republicano encima, promueva la instalación de grandes aranceles para proteger su industria local. Son cosas que yo no hubiera pensado nunca ver en mi vida. Sin embargo, lo estamos viendo. Es decir, el mundo ha cambiado de una forma, digamos, de una forma espeluznante y que nos sorprende, pero ese es el mundo que tenemos, producto de todo lo que hemos hablado y todo cómo ha evolucionado la mentalidad del ser humano. ¿Cómo ves tú la salida de esto? ¿Cómo desatar estos nudos? ¿Cómo tú crees que hay esperanza de que podamos volver a un mundo más pacífico, un mundo más ecuánime, un mundo más cuerdo?
Sí, yo lo veo con esperanza. Yo entiendo y además comparto que nos parece prácticamente increíble que un presidente de Estados Unidos esté actuando de esta manera. Yo pienso mucho últimamente también que siempre hemos vivido bajo esa espada de Damocles de la amenaza nuclear. Yo recuerdo en la época de Ronald Reagan, en la época luego más tarde también de Bush de la invasión de Irak. Los presidentes de Estados Unidos fueron terriblemente atacados. La gente se reía mucho, ¿no? De Ronald Reagan, decía que era un actor de tercera, que era, sí, como alguien, un payaso que no tenía por qué estar en la Casa Blanca. Luego se reveló un gran presidente de Estados Unidos que además ayudó a tirar el vergonzoso muro de Berlín. Luego con Trump, perdón, con Bush en la invasión de Irak, ya sabemos que fue un terrible error, pero también le acusaban de Hitler y de todas estas cosas. Con esto quiero decir, hemos superado muchas situaciones graves, hemos superado situaciones muy complejas y creo que esta vez también las superaremos. Lo único que espero es que haya paz en Ucrania, para nosotros en Europa esto es muy importante, y que también sea una paz justa y duradera, que no sea una humillación y que no sea y que no le dé una coartada a Putin para seguir expandiéndose, básicamente. Sí, entiendo que ahora estamos en una tregua de 10 días, ¿no? Ojalá que después de esa tregua pueda realmente venir un proceso de paz serio y duradero para la tranquilidad de Europa y también para la tranquilidad de Rusia, porque por más que Rusia esté dando la batalla como la está dando, yo no creo que económicamente no le esté afectando. Y como decía al inicio, no es una economía como a veces la gente piensa que Rusia está a la par de la economía china y americana y Rusia está muy No, abajo en la no, lista. a ver, la Unión Europea es 10 veces la economía rusa. Rusia tiene un PIB como España. Correcto. No es comparable. No, aquí lo importante que hay que entender, y yo creo que lo único bueno que tenemos que sacar para concluir, es que Europa se tiene que rearmar, como dice el título del libro, no solo rearmarse de armamento, ni mucho menos militarmente, sino a rearmarse de autoestima y entender que somos el actor global probablemente más importante que hay en el mundo porque somos 27 fuerzas juntas. Bueno, muchísimas gracias, Alesia, por dedicarnos esta hora de tu tiempo. También gracias a ustedes por atendernos. Que tengan una buena tarde. Hasta el día de mañana. Muchas gracias. Gracias.